Así que vamos a continuar esta enseñanza. Decíamos hace 8 días, el énfasis fue en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Hay un nacimiento divino. Es Dios quien toma la iniciativa. El hombre nada puede hacer para nacer de nuevo. El hombre nada puede hacer para acercarse a Dios, para llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Porque el hombre está separado de Dios desde el momento en que Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios. Adán y Eva desobedecieron y la consecuencia fue una humanidad separada de Dios. Una humanidad muerta en el espíritu, ¿sí? Vivos en la carne, pero muertos espiritualmente, sin vínculo, sin relación con Dios. Y desde entonces Dios ha tenido un plan perfecto, un plan redentor que no se ha interrumpido. Desde entonces Él ha estado trabajando a fin de que su propósito eterno se cumpla. ¿Cuál es ese propósito eterno? Reconciliar todas las cosas en Cristo. Él es el todo y en todos. En eso está todavía hasta el día de hoy el Señor trabajando, y tú y yo estamos en parte participando ya de ese plan y de ese propósito que ya se ha cumplido. Dice Gálatas, Pablo escribiéndole a los Gálatas, que ya leímos esta carta, dice en el capítulo 3, versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos ustedes, es una afirmación, está escribiendo a la iglesia, ustedes son hijos de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta es una declaración contundente. Si tú has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, si te has arrepentido, es decir, has decidido cambiar tu vida, reconociendo que estabas antes separado de Dios, has sido entonces perdonado o perdonada de todos tus pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Y entonces, por esa fe en Él, Dios te ha dado la autoridad, el poder, el beneficio de ser hijo o hija de Dios. Todo es por la fe. Y no es una fe racional, no es una fe que esté nada más aquí en nuestra mente. Es una fe que viene de Cristo mismo. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces Él es Él mismo en nosotros, reconciliándonos con Dios y llevándonos a ese crecer, a ese creer. Ese creer entonces implica nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro ser. Y es una convicción interior que nos da el Espíritu. Entonces dice Pablo, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Entonces es la fe la que nos reconcilia con Dios, pero en ese momento dice somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa la palabra bautizo? Significa ser sumergido, ser sepultado, ser rodeado completamente. Y Pablo está diciendo, ustedes han sido bautizados en Cristo. O sea, no se está refiriendo al bautizo en el agua, está refiriendo a que fueron rodeados, que fueron sumergidos en Cristo como cuerpo espiritual. Entonces esto es algo, es un misterio que se revela en nuestras vidas. Por medio de la fe entramos al cuerpo de Cristo, somos parte de su cuerpo, ahí somos sumergidos, sepultados en Él, y al mismo tiempo Cristo viene a nuestros corazones mediante el Espíritu, ¿sí? Entonces da una doble situación, Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Esa es la condición de los hijos de Dios. Dice, ustedes han sido bautizados en Cristo y están revestidos de Cristo. Es decir, como estamos en Él,
y Él está en nosotros, entonces Dios el Padre nos ve a través de Cristo. ¿Sí? A todos, a cada uno de los que han creído. Por eso nos llama hijos, por eso nos asegura que somos hijos. El que no está en Cristo, ni Cristo está en él, pues no es hijo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? Es por la fe y es en la gracia de Dios que Él nos concede esto, dice Pablo. Pero si ustedes ya han creído, entonces olvídense de cualquier duda, de cualquier otra circunstancia. Ustedes estén firmes en esa situación. Su posición delante de Dios es de hijos. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de Dios y de todos sus beneficios. Es un privilegio. Y como todo privilegio, también trae una responsabilidad. Todos los privilegios incluyen responsabilidades. No podemos decir, yo solamente quiero los privilegios, ¿no? Viene junto con pegado, ¿sí? Bueno, entonces somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no tuvimos participación alguna individualmente para determinar cuándo nacer espiritualmente. No fuimos nosotros quien lo logramos o quien lo obtuvimos o quien lo merecimos. No, es Dios quien tomó la iniciativa, no desde ahora, sino en su plan eterno. Él tomó la iniciativa desde que Adán fue separado. Si ustedes recuerdan Génesis, dice la Escritura que lo sacaron del huerto de Edén, Adán y a Eva, ¿verdad? Y que Dios puso ahí a un ángel con una espada que es símbolo de la justicia. Esa espada que tenía el ángel, que estaba a la puerta del huerto de Edén, es símbolo de la justicia. Es decir, estás separado de Dios, eres un injusto, estás en desobediencia y en pecado, no puedes permanecer en mi reino. Afuera, a donde decidiste estar, porque Él decidió vivir de acuerdo al conocimiento del bien y del mal, y no conforme a la verdad revelada totalmente en Cristo. ¿Sí? Fue el fruto que ellos eligieron, vino una consecuencia. Entonces, en esa condición de separado de Dios, Adán pudo haber intentado regresar al huerto, y dijo Dios, no, aquí voy a poner a mi ángel y con la espada de justicia para que no puedan entrar hasta que yo decida cómo. Y Él ya había decidido enviar a un Redentor, que hoy sabemos que es Cristo Jesús. Entonces no hay manera de que el hombre por sí mismo o la mujer puedan regresar a Dios. Puede hacer muchos intentos. La humanidad caída durante la historia se ha dado cuenta de un vacío interior que de alguna manera todos lo llegamos a experimentar cuando estábamos separados sin conocer. Algo nos decía en nuestro interior que la vida no era suficiente con lo que tenemos materialmente, sino que algo nos dice en nuestro interior que necesitamos algo más, y que ese algo más tiene que ver con Dios. Y dice Pablo entonces, cuando él habló con los atenienses, dijo, Dios ha establecido que los hombres le busquen, a ver si a ciegas o a tientas logran encontrarlo, ¿verdad? Hay esa necesidad de suplir ese vacío. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues creó las divinidades, creó la idolatría, los dioses, las religiones, como una manera de llenar ese vacío. Porque no conocen a Dios. Dijo Pablo, ¿cómo es posible que quieran ustedes hacer del Dios del universo que crió los cielos y la tierra en una estatua de madera, de piedra o de oro? ¿Cómo va a ser eso Dios? De ninguna manera. Entonces es errado lo que hace el hombre buscando llenar el vacío espiritual. Hoy que la gente que no conoce a Dios, que ni siquiera tiene rudimentos de religión, ¿en dónde busca? Pues busquen el alcohol, busquen los placeres, busquen el dinero, busquen el trabajo. Allí quiere encontrar aquello que llene su vacío, y allí no está. Se pueden obtener satisfacciones momentáneas, ¿sí? Pero al rato el caos es peor. Y mientras más se recurre a la droga o al alcohol o a otro tipo de compensaciones, más se va sucumbiendo. Y en vez de acercarse a Dios, es irse alejando, ¿verdad? Entonces nada puede hacer el hombre. Entonces es Dios quien toma la iniciativa.
Entonces no es por religión, no es por buenas obras, no es por nada que sea humano, es una acción del Espíritu mismo de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió que fuera a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos habla de Jesucristo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Todos los creyentes estamos en una carrera, dice, y esa carrera hay que correrla con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que Él es el autor? Que Él es la fuente primaria. Él es el origen de donde viene la fe. De tal manera que la fe humana, natural, no nos sirve para acercarnos a Dios. Necesitamos oír el Evangelio. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu hablando a nosotros para darnos vida. Y entonces Cristo mismo viene a nosotros como Espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la misma fe. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él es la fuente, el origen de la fe, la causa primaria, de Él mismo la recibimos. Y entonces podemos relacionarnos con Dios. Dice, Él es el autor y también es el consumador. Es decir, la fe es la que nos conduce a Cristo como una respuesta a la palabra, al mensaje oído, y la fe es la que nos lleva a perfeccionarnos. ¿Sí? En esa carrera que ya Cristo corrió y terminó, nos está diciendo hoy les toca a ustedes. Yo estoy en ti, tú estás en mí, y vamos a perseverar, a vivir la vida en el Espíritu hasta alcanzar la meta. Y necesitamos la fe. Necesitamos la fe para ser salvos, para llegar a ser hijos, y necesitamos la fe para vivir la vida en Cristo. ¿Sí? Por eso hay necesidad de perfeccionarla. Entonces Él es el autor, la fuente primaria, y también Él es el perfeccionador. Eso significa que Él es el autor y consumador de la fe. De tal manera que los que creen en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el Hijo de Dios, el Redentor, nuestro Salvador, y le reciben espiritualmente, entonces nacen de nuevo. Entonces son hechos hijos de Dios. Un nacimiento que proviene de Dios y que no solo es un poder o autoridad o privilegio, sino que incluye también la capacidad. Es decir, hoy eres mi hijo, te capacito para que cumplas y puedas vivir la vida en el Espíritu. Porque la tendencia es decir, bueno, pues sí soy hijo de Dios, pero pues no soy todavía como Cristo. ¿Cómo le voy a hacer para poder vivir como vivió Cristo? Se ve como algo imposible. Dios nos está diciendo, no, yo ya te di mi Espíritu. Mi Espíritu está en ti. Y con Él va no solamente el privilegio, no solamente la autoridad, va la habilidad, va la capacidad para llevarlo a la práctica. Obviamente que vas a depender de mí. Esta es la parte importante. Es decir, el hombre que ha creído y ha nacido de nuevo, ha rendido su voluntad a Dios. Ha rendido su voluntad a Dios. Los hijos de Dios rinden su voluntad a Dios para poder vivir en ese perfeccionamiento de la fe. ¿Sí? Sí. Así que ser hijo de Dios es un derecho. Y aquí nos habla de cosas legales. Otro día profundizaremos más en esto, pero Dios habla mucho de la legalidad, del derecho que nos ha dado para vivir y para ejercer autoridad como hijos de Dios. Y cuando se refiere a leyes, se refiere a leyes como las que conocemos hoy, que rigen a la sociedad, pero en este caso son leyes divinas, leyes superiores, ¿verdad? Que conducen y que forman a los hijos de Dios. Entonces, hijo de Dios sí es un derecho legal que adquirimos por gracia, que es un regalo de Dios, y mediante la fe. Tenemos derecho, tenemos poder, autoridad, y no es por mérito propio, es por Cristo, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Sí? Así que volvemos a las preguntas claves de lo que estamos reflexionando con esta enseñanza. ¿Cómo es posible que un hijo o una hija de Dios se parezca a su padre?
Ya hablábamos hace 8 días que los hijos en lo natural se parecen a sus progenitores, a sus papás, ¿verdad? Entonces en lo espiritual, los hijos de Dios se han de parecer a su Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4. Entonces hay una manera, una única manera, y es por el Espíritu. Y ese Espíritu Dios mismo lo da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí empieza la reflexión. ¿Cómo nos vamos a parecer? Pues primero hay que tener el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Para que entonces Dios el Padre nos vea como a Cristo, ¿sí? Nos vea revestidos de Cristo. Ahí ya hay una referencia de parecido. ¿Cómo es que los hijos de Dios van a ser visible en ellos? O las hijas van a decir, yo me parezco a mi Padre. ¿En qué? ¿En qué me voy a parecer? ¿Qué es lo que va a mostrar en mí, en mis hermanos, que somos hijos o hijas de Dios? ¿Cuáles van a ser esos rasgos que me van a hacer parecido a Cristo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? Obviamente que no vamos a poder decir, pues por la barba, o por los ojos azules, ¿verdad? O por la altura, ¿sí? O por el idioma. No, no se trata de cosas naturales, no, se trata de algo espiritual, ¿sí? Pero yo tengo que experimentarlo, de tener la convicción, soy hija, hijo de Dios, su espíritu está en mí, entonces yo ya no soy nada más esta carne, ¿sí? Este estuche, este es perecedero, pero dentro de mí está la vida eterna. La vida eterna que es Cristo mismo. Y mientras tanto, he de vivir en esa calidad de vida que Dios me ha dado. Así que vamos a profundizar en esta parte de los rasgos, las características que distinguen a un hijo o a una hija de Dios. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 41 al 47. Juan 8, del 41 al 47. Se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Juan 8, 41 al 47. Dice, es Jesús quien está hablando y está en un debate con los religiosos de su tiempo durante su ministerio. E incluso están ahí no solamente fariseos, sino también saduceos, que son los gobernantes. Y les dice Jesús, ustedes hacen las obras de su Padre. ¿Qué vamos a estar reflexionando ahorita? ¿En qué nos parecemos a nuestro Padre? ¿Verdad? Eso es lo que estamos buscando identificar para afirmarnos como hijos o hijas. Y Jesús les dice a ellos, ustedes hacen las obras de su Padre. Y entonces los judíos, fariseos y saduceos le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad, tenemos un Padre que es Dios. Es una respuesta firme. Hoy mucha gente puede decir, todos somos hijos de Dios. Y podemos decir, ¿será? Hoy estamos nosotros entendiendo por la Escritura quiénes son los hijos, cómo se llega a ser hijo, ¿verdad? Y entonces ellos le contestan a Jesús, tenemos un Padre, que nuestro Padre es Dios. Y Jesús les dijo, versículo 42, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Ahí está una clave que nos está dando. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Aman a Cristo, aman al Padre. Y si ustedes fueran, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Si yo soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo, y no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y les pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Si ustedes son hijos de Dios, igual que yo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Dice él, Jesús mismo, pues porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, no me entienden porque no pueden escuchar mi palabra, porque yo hablo palabra de Dios y la hablo a los oídos de los hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios,
la oirían, me entenderían, me amarían, cosa que no estaba sucediendo, ¿verdad? Era todo lo contrario. Dice Jesús, hace una declaración contundente en el versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo. Ah, caray, hay otro padre. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, porque cada hijo se parece a su padre, ¿verdad? Dice, quien desde el principio, o sea el diablo, ha sido un homicida. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el homicida, el primer homicida? Caín. Caín fue en su carne, lleno de odio y de rencor hacia su hermano Abel, lo mató. Entonces, habla de cómo opera el diablo. Dice, y él es un homicida. Es un homicida. ¿Qué toma? El control de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestras almas, de nuestras emociones, y nos hace hacer cosas contrarias a Dios, porque no son de Dios. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad. Los hijos de Dios, ¿en qué se mantienen? ¿Vamos apuntando las claves? ¿Sí? Dice, los hijos de Dios, dice, bueno, los hijos del diablo no se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira. Habla de lo que le es propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así que como lo estaba diciendo, ustedes son hijos del padre de la mentira. Entonces ustedes son unos mentirosos, ustedes son unos engañadores, ustedes son unos defraudadores, y están en el gobierno, y están liderando la religión, y están engañando y oprimiendo al pueblo. Están cometiendo injusticia. Los hijos de Dios caminan en justicia. Los hijos que no son de Dios caminan en injusticia, porque no caminan en la verdad, caminan en la mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad revelada es que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de todas las cosas, lo que existe, lo que vemos y aún de lo que no vemos. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hecho hombre. Esa es la verdad, y no hay otra, ¿verdad? Dice, entonces ustedes pues no están en la verdad, están en la mentira. Dice, pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y aquí viene otra declaración contundente en el versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Contundente, ¿verdad? Entonces, hay dos naturalezas, hay dos hijos. Los hijos de Dios son los que están en Cristo, sin pecado. Los hijos del diablo están en pecado, en mentira, viven en injusticia, están separados de Dios. ¿Sí? Hay otra paternidad. Y cada padre tiene características que engendra en sus hijos. Y los hijos se comportan y buscan de acuerdo a los genes del padre, ¿verdad? ¿Vamos comprendiendo? Así pues que los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, nos dejaron escrito el Evangelio para que la verdad no sea revelada. Y nos dejaron escritas las cartas del Nuevo Testamento para que sepamos identificar cuáles son las características de los hijos de Dios. Que estemos firmes como hijos, que estemos viviendo en el cuerpo de Cristo y que mostremos las señales, los rasgos de que somos sus hijos o sus hijas, ¿verdad? Para que la creación entera sepa que hay luminares, que hay hijos de Dios que son luz, que son sal, que viven en justicia y que van a hacer las cosas, por lo tanto, de una manera muy diferente a como las hace el sistema del mundo. Así que vemos una gran verdad
en cuanto a las características. Ya habíamos visto que los hijos de Dios aman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son engendrados por el amor del Padre. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, fuimos engendrados por el amor. Fue un acto de amor de Dios en su gracia y en su misericordia. ¿Sí? Él nos escogió, nos apartó, nos condujo al encuentro de Cristo, nos perdonó, nos limpió, nos purificó y nos hizo hijos de Dios. Las bendiciones y las riquezas espirituales de los hijos de Dios es una larga lista. ¿Sí? Dice Pablo a los Efesios que nosotros estamos ya bendecidos abundantemente con toda bendición espiritual, toda. Entonces los hijos de Dios no podemos vivir en la escasez, no podemos vivir diciendo, Dios bendíceme, como si yo no tuviera bendición de Dios. Yo tengo que decir, estoy bendecido en Dios, bendecida en Dios. Ya estoy. O sea, son abundantes las riquezas que en lo espiritual Dios ya me ha dado y que se han de reflejar en lo material. Si cuando vivimos en la bendición, en la conciencia de la bendición de ser hijos e hijas de Dios, nuestro mismo ser interior va creando otras condiciones. ¿Sí? O sea, nuestra mentalidad, nuestras emociones juzgan y ven las cosas de una manera diferente. Tenemos otra concepción de la vida, del mundo, de las personas. No estamos en conflicto con las personas, no estamos en conflicto con la vida, no estamos en conflicto con las circunstancias. Esa es la mentalidad que va cambiando. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento, no es de que hoy oí la palabra del Evangelio, hoy me arrepiento y ya quedé listo. No, allí comienza. El arrepentimiento es un proceso, porque arrepentimiento quiere decir cambio de la manera de pensar y en la manera de vivir. Ahí apenas comenzó. Y comenzó porque ya ahora Cristo está en mí y Él me va a ayudar a perfeccionarme en ese proceso. Su Espíritu mismo en mí me va conduciendo a vivir una vida distinta, una vida en justicia. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Dice Juan en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren qué palabras del apóstol Juan, son conmovedoras. Él dice en estas palabras, miren, es la Reina Valera contemporánea, miren cuánto nos ama el Padre, miren cuánto nos ama, pongan atención, observen, dense cuenta cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Cuánto nos ama, es un acto de amor muy grande, más allá de lo que podemos comprender. Tanto nos ama que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y enseguida es una afirmación contundente. No solamente nos lo concedió, dice, y lo somos. ¿Verdad? Dios nos lo concedió y lo somos. No haya ninguna duda. ¿Sí? Tú puedes decir, si estoy en la fe en Jesucristo, soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Se me concedió y lo soy. A lo mejor estoy muy chiquito o muy chiquita aún todavía en el proceso, ¿verdad? O me quedé en el proceso, pero estoy en el proceso ya. Ya no estoy donde estaba. Estoy en la luz, estoy en el reino de Dios. Y aunque sea un bebé espiritual, estoy caminando ya en el proceso. Él me está guiando. Y el proceso no se va a interrumpir. La obra que Él comenzó, dijo Pablo, Él la va a terminar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi esperanza? En eso. ¿Sí? Sí, batallamos, tropezamos, tenemos dificultades, hay circunstancias que nos nublan el entendimiento, pero yo tengo que estar convencido en la certeza, por lo que dice la palabra, que la obra se terminará. ¿Sí? Me perfeccionará, porque me ama y porque soy hijo e hija de Dios.
¿Sí? ¿Cuántos de ustedes experimentaron, vivieron el amor de su padre en lo natural? El amor de una madre, ¿verdad? Si el amor de los padres es imperfecto y lo hemos disfrutado y sabemos la seguridad, la confianza que nos da, ¿cuánto más el amor perfecto del Padre? En Él no hay duda ni variación. Y si en algo nuestros padres fallaron, Dios dice, yo sano tus heridas, porque ahora eres mi hija y mi hijo, ¿sí? Mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y yo soy el que sano, el que vendo, el que curo, el que quito todo dolor, para que tu presente y futuro sean de alta calidad. Y olvídate ya del pasado. Sí, pudo haber errores, pudo haber habido tropiezos, cosas que ya pasaron, pero hoy eres hija de Dios, hijo de Dios. Tienes un presente y un futuro de esperanza. ¿Sí? Dice, lo somos, dice Juan. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es contundente. Este es nuestro presente. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado. Dice, pero sabemos. Esto es lo importante. Tenemos la revelación, tenemos el conocimiento, el entendimiento. Entonces sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Juan está hablando de un futuro cuando se consume totalmente nuestra salvación y perfección, y que entonces veremos cara a cara a Cristo, y entonces seremos semejantes a Él, ¿sí? Porque entonces ya nos habrá redimido de estos cuerpos y tendremos un cuerpo glorificado como el de Él. Pero ese futuro, ¿verdad?, hoy tiene un presente, y desde hoy podemos empezar a experimentar esa transformación, de que Cristo vaya siendo formado en nosotros. ¿Qué significa eso? Que su carácter vaya tomando el control de nuestro ser, que ya no sea el carácter de Paco, que ya no sea el carácter de Judith, ¿sí?, o de alguno de nosotros, sino que sea el carácter de Cristo el que se vaya manifestando a través de mí. Espíritu y carácter son sinónimos. Si el Espíritu del Padre habita en mí por medio de Jesucristo, entonces mi carácter ha de corresponder al de Cristo. ¿Sí? En ese proceso estamos. Dice Jesús, en palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, Juan 14, 9, dice que va a llegar el momento en que nosotros seremos claramente parecidos al Padre, porque Cristo será el todo en nosotros. Dice Jesús, quien le ha visto a Él, dice, le dijo a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Eso dice Juan 14, 9. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. A Jesucristo sí. Y Jesucristo en espíritu viene a nosotros a habitar en sus hijos. Entonces, ¿a quién nos vamos a parecer? A Cristo. ¿Sí? Quien le ha visto a Él, a Cristo, ha visto al Padre. Quien ha visto a cada uno de nosotros, quien nos conoce, ha de ver cada vez más a Cristo, que se refleje. Mientras tanto estamos caminando en ese proceso. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación. Así que somos llamados a vivir como es Cristo, con naturaleza espiritual y con un carácter transformado, que ese carácter transformado Pablo le llama fruto del Espíritu. Ese está en Gálatas capítulo 5.
Ese carácter transformado es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, etcétera, ¿sí? 9 cualidades que están ahí en el fruto del Espíritu. Hacia allá vamos a ir. Y termino, como decía el mensaje de hoy: los hijos de Dios hacen justicia, viven en justicia y llaman a sus hermanos. Los hijos de Dios viven en justicia y llaman a sus hermanos. Esta palabra caminar tiene mucho que ver con el estilo de vida. Cuando dice que los hijos de Dios caminan en justicia, se refiere al estilo de vida, a la calidad de vida. Dice Juan en su misma carta, primera carta, capítulo 3, pero en el versículo 7: hijitos, que nadie los engañe. Primera de Juan 3:7. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. ¿Como quién? Como Cristo, ¿verdad? Así que los hijos de Dios reciben la justicia por medio de Cristo. Recibimos la fe y recibimos la justicia. Ser justo delante de Dios es estar sin pecado, sin condenación, es estar perdonado. Fuimos justificados delante de Dios por medio de la fe. La fe del justo, ya vimos, ¿verdad? Él es el autor y el consumador de la fe. El único justo es Jesucristo. Si el justo vive en nosotros, entonces estamos llamados a poder vivir una realidad. Seremos justos, ya no pecadores. Ya no pecadores. Antes éramos pecadores, hoy somos justos. Fuimos justificados por el justo. ¿Y de qué manera? Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y hacernos delante de Dios justos. No había otra manera de poderse acercar a Dios, porque Él es el Dios santo, 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 perfecto. Ningún injusto o pecador puede acercarse a Él, aunque traiga ofrendas y regalos y cosas. Son todas obras de injusticia. Pero si viene en fe, revestido de Cristo, entonces el Padre lo ve como justo. ¿Sí? Somos justos. Y si somos justos, entonces nuestra justicia no la dejamos aquí en la reunión, ¿verdad? Nuestra justicia va con nosotros a todo lugar. Entonces andamos, caminamos, vivimos en justicia. Y sobre esto vamos a profundizar un poquito más. Hoy ya no nos daría tiempo, pero esta es la manera en que Dios nos ha hecho justos, hijos de Dios y justos, que caminan en justicia, que no están en pecado, ya no están separados de Dios. Es decir, lo opuesto a justo es pecador. Entonces yo me acerco a Dios ya no como en mi condición de pecador, me acerco en mi condición de hijo justificado, perdonado. Y eso me da a mí el derecho de poderle pedir, de poderle decir: Padre, provéeme. Y si me he tropezado, yo sé que tú me perdonas, porque me has amado. Y entonces estoy listo para ser levantado y andar en justicia, que quiere decir haciendo las obras que ya Él preparó. Las obras de justicia son un resultado, una consecuencia de ser justos. Entonces vamos a hacer las obras de justicia porque somos justos, porque el justo vive en nosotros, ¿sí? Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, hablando de Jesús: al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la razón. Y nos es revelado por la fe, por el Espíritu. Dios hizo a Jesús pecado, naturaleza de pecado. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre Él, ¿sí? El pecado pasado, presente y futuro, todo. Esa es nuestra fe por la palabra. Creemos que Él ya llevó todos nuestros pecados, todos nuestros delitos,
todas nuestras transgresiones hacia Dios, ya las llevó Él en la cruz. Eso es lo que yo creo. Y por el justo que llevó toda la carga de pecado, yo soy justificado. Soy hecho justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto puedo decir, soy hijo de Dios y camino en justicia. Es tremendo esto. Es un término legal. Justicia habla de legalidad. ¿Cuál sería lo contrario de un justo, de un justificado, de un perdonado? Sería un condenado. Y un condenado es el que está condenado a muerte, ¿verdad? Es un transgresor. Cuando una persona comete un delito en lo natural, ¿verdad?, inmediatamente la ley lo condena. Está sujeto a juicio. Y si se demuestra en algún momento que era inocente, entonces le declara justo. Y se dice, usted no debe nada, había un error, fue otra persona la que cometió el delito. Usted es justo y usted está perdonado, es libre. Y Dios dice, no, ustedes sí eran culpables. Ustedes sí eran culpables, ustedes eran transgresores. Pero toda esa culpa, toda esa transgresión, la puse sobre mi hijo, para que los que creen reciban la justicia de Dios. Tremendo, ¿verdad? Y hoy nos ve justos, no nos ve pecadores. Sí, débiles todavía porque estamos en estos cuerpos, pero hijos de Dios, hijas de Dios, justos, y caminamos en justicia. Amén. Vamos a estar de pie. Así que los que estamos revestidos de Cristo por la fe en Él, somos justos. Hemos sido declarados justos. Es un término legal. El juez de jueces ha dicho, tú eres justo, no me debes nada, estás perdonado, perdonada, estás limpio, ¿verdad? Por lo tanto, vive así. No vivas como un pecador, no vivas como alguien que no es hijo de Dios. Si eres hijo e hija, vive como hijo, vive como hija. No vivas como un pecador, vive como una persona justificada, vive como justo, el que no debe nada, el que no tiene escasez de nada, el que tiene todas las bendiciones de Dios. Sí, porque toda la bendición de Abraham es por la fe. Y esa bendición, dice, viene por medio de Cristo a cada uno de los hijos del día de hoy. Sí. Entonces, así es como hay que vivir. Dice Efesios, Pablo escribiéndole a los Efesios, dijo en el capítulo 2, versículo 10, nosotros, los hijos de Dios, somos hechura suya. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados, somos nueva creación en Cristo Jesús. Dice, y somos creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano. No son las obras que yo quiero hacer, son las obras que ya Dios había preparado de antemano en Cristo. Es en Cristo. Las preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Así es por su espíritu, ¿verdad? Así que por lo pronto sabemos que necesitamos estar firmes en nuestra identidad. Los hijos de Dios aman a Dios, ¿verdad? Caminan en justicia, tienen revelación de la verdad porque han oído su voz y hoy la están oyendo, y como la oyen, la entienden, y como la entienden, la pueden vivir, ¿verdad? Por el Espíritu. Así es. Entonces, claro que los hijos, las hijas podemos preguntarle al Padre. Si no lo tenemos claro, Padre, ¿qué obras quieres que yo haga? ¿Verdad? A lo mejor no tengo claro qué me toca hacer a mí. En eso vamos a ir profundizando, ¿sí? Estamos identificándonos, conociendo por qué somos hijos, cómo son y cómo viven los hijos de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor.
que no solamente nos ha perdonado, justificado, limpiado, santificado al separarnos del mundo y traernos al reino de la luz, sino que, como dice el apóstol Juan, nos has hecho hijos de Dios. Y hoy podemos decir y afirmar contundentemente: lo somos. Somos hijos, somos hijas de Dios. Somos justos delante de ti, porque por medio de Cristo hemos sido justificados. De tal manera que delante de ti, Señor, no hay deuda. No tenemos ninguna deuda delante de ti. Nuestra deuda ha sido pagada. Lo creemos. Padre, ayúdanos a vivir en este entendimiento, Señor, fortalecidos con tu palabra en nuestro ser interior por tu Espíritu, y afirmados caminando cada día en esta identidad que nos has dado de hijos e hijas de Dios, Señor. Que somos bendecidos, que toda la bendición de Dios ya está en nuestras vidas por medio de Cristo, que estamos en Él y Él está en nosotros, Señor. Padre, nuestras diferentes situaciones de aflicción, de leve tribulación por las que pasamos, ayúdanos, Señor, a vivirlas con entendimiento, Señor, con fortaleza en el Espíritu, Señor, sabiendo que no son permanentes y que tienen un propósito también para nuestras vidas, que estás tratando con nosotros, que estás formando el carácter de hijos y de hijas, que estás iluminando nuestro entendimiento para ver más allá de las circunstancias, y que no se trata solamente de nosotros en lo individual, sino se trata de una obra colectiva, que formamos parte de un cuerpo corporativo, Señor, y que estamos para animarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para orar unos por otros, para edificar las vidas de unos a otros y para extender tu reino hacia los que aún no te conocen, Señor, pero que sabemos que están preparados de antemano por ti, Señor. Que aún en esta ciudad tú tienes mucho pueblo, Señor. Hay mucha gente que aún debe venir al conocimiento de la verdad, ha de venir a la luz. Padre, haznos sensibles a esto, Señor, que vivamos y podamos también compartir este tesoro que has puesto en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Rey de Reyes? Señor.